hipotálamo hipófisis, por ende esta es producida inducida por el hipotálamo y producida por la hipófisis, y se produce tanto en varones como en mujeres, ¿ya? Y esto induce la esteroidogénesis, quiere decir que induce la liberación ya sea de estrógeno a nivel de la mujer y testosterona a nivel del hombre. Y la hormona luteinizante, que su función a nivel femenino va a ser producir la ruptura del folículo, que es el proceso que nosotros conocemos como ovulación, y entonces este folículo va a dar origen al, posteriormente permanece a nivel del ovario y da lugar al cuerpo lúteo, que es el que se va a encargar de mantener la secreción hormonal para que no desaparezca el endometrio, ¿ya? Y vimos que los estrógenos, ¿no es cierto?, son producidos por los ovarios, posteriormente se produce por la placenta durante el embarazo, la progesterona es principalmente producida por el cuerpo lúteo y la placenta también durante el embarazo, y también habíamos visto la inhibina, que es importante porque es la hormona que va a producir la inhibición de este sistema, y la relaxina, que va a ser importante en etapas posteriores porque prepara para el parto. Nosotros al final de estas sesiones vamos a ver lo que es embarazo y parto, y ahí nos vamos a retomar estos dos hormonas que son relevantes para ese proceso. Entonces, habíamos quedado que la ovulación es uno de los procesos del ciclo menstrual de la mujer. El folículo se rompe y libera el ovocito primario, ¿ya?, al aparato reproductor femenino. Esto es a la trompa de falopio. Y una vez liberado, el ovocito puede ser fecundado, dijimos que en las siguientes 12 a 48 horas. ¿Ya? Ahora, en la fase preovulatoria, esto quiere decir cuando empezamos el ciclo, el ovocito empieza a rodearse por células que se llaman de células de la granulosa, y estas células de la granulosa van a formar la corona radiata. ¿Ya? La corona radiata, en el fondo, son las células que rodean al ovocito, y el cúmulo óvulos son las células que lo mantienen conectado ya con la estructura del folículo. ¿Ya? El resto sería todo líquido intersticial, y esto es lo que permite, ¿no es cierto?, generar un ovocito que posteriormente va a ser liberado. ¿Qué es lo que sucede en la fase de la ovulación propiamente tal? Aumentan las concentraciones de folículo estimulante y luteinizante, y eso inhibe este proceso proliferativo, ¿ya? Induce este proceso proliferativo y permite la expansión del cúmulo, que finalmente va a producir la liberación del ovocito. ¿Ya? Eso se llama, en esta etapa lo que se genera es este folículo, que es el folículo maduro de Graf, ¿ya? Y esto es en la etapa justo antes de la ovulación. ¿Ya? Entonces ustedes ven aquí, alrededor del ovocito, la corona radiata, y el cúmulus óvulos, que es estas células que la mantienen conectado con el folículo. Este es el líquido intersticial. ¿Ya? Entonces, todas estas células tienen por función, las funciones son básicamente secretoras, ¿ya? Secretoras de este líquido producido por estas células, ¿no es cierto?, mantiene nutrido al óvulo. Y además de eso, estas células tienen esta función, que es una función de soporte. ¿Ya? Bueno. Ahora las etapas en términos de hormonales son mucho más complejas. Ustedes pueden ver los distintos estructuras que son importantes a este nivel. Este sería el hipotálamo, ¿no es cierto? El hipotálamo acá. Esta sería la hipófisis, ¿ya? En amarillo. Y posteriormente es el ovario propiamente tal, y aquí están las dos células que, si ustedes ven anteriormente, son las células de la granulosa, que son todas estas y las que rodean al ovocito, y las células de la teca, ya que es esta zona que rodea a las células del cúmulo óvulo. Entonces tenemos dos tipos de células, la granulosa y la teca, que ambas tienen por función generar la vía hormonal, ¿ya? En este caso, las células de la teca van a producir andrógenos, que los andrógenos son hormonas que se secretan netamente en los varones, pero en este caso se utiliza como precursor del estrógeno. ¿Ya? Necesitamos pasar por esta cuestión tamaño, entonces yo lo aprieto acá y se cambia. ¿Ya? Entonces, las células de la teca producen estos andrógenos como precursor, y van a ser las células de la granulosa que van a tomar este precursor y lo van a transformar en estrógeno. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno,
Entonces esto a nivel del ovario, las células de la teca los producen los andrógenos, la granulosa toma y aumenta los niveles de estrógeno. ¿Ya? En la primera etapa, ¿no es cierto? Esto sucede gracias a la hormona liberadora de gonadotropina que está a nivel del hipotálamo, que induce a la FSH y a la LH, ¿no es cierto? Y esto llega al ovario, induce a la teca para que produzca andrógenos y induce a la granulosa para que tome esos andrógenos y lo transforme en estrógeno. Y tenemos una producción de estrógeno baja, ¿ya? Baja, inicialmente. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente estos estrógenos a nivel bajo van a inhibir la producción de más hormona, ¿ya? A nivel de la hormona liberadora de la gonadotropina y la FSH y LH, o sea, una retroalimentación negativa. Ahora, estos estrógenos, a la vez de que inhiben esa vía, tienen una doble función y empiezan a inducir a que las células de la granulosa aumenten su actividad. Al aumentar la actividad de las células de la granulosa, ya aumentan también su capacidad de tomar estos andrógenos y transformarlos en estrógenos. Y eso nos permite pasar a la segunda etapa, que ya es la fase folicular y posteriormente la ovulación, en el cual van a generarse altos niveles de estrógeno, ¿ya? Y estos altos niveles de estrógeno tienen el efecto opuesto a los bajos niveles de estrógeno. O sea, en el fondo, la vía produce tanto estrógeno que este estrógeno empieza a tener un feedback positivo sobre la vía de liberación de la hormona hipotalámica, ¿ya? Y este feedback positivo induce a la producción de grandes cantidades de FSH y LH. ¿Cómo vamos a ver esto nosotros después, posteriormente, en el ciclo? Vamos a ver un pic a lo largo del día 14, que es un pic de hormona luteinizante y folículo estimulante, que van a ser los que van a producir la ovulación, ¿ya? Entonces, tiene dos comportamientos. Bajos niveles de estrógeno inhiben la vía, pero cuando se sobrepasa cierto límite, y es uno de los pocos ejemplos que sucede en la naturaleza de un feedback positivo. O sea, más hormona produce más hormona. Más hormona activa la vía en vez de inhibirla, ¿ya? Y eso es lo que va a producir el fenómeno de ovulación. Todo esto, claro, sigue permitiendo que la teca siga produciendo estrógenos, la granulosa siga produciendo estrógenos, pero en cierto punto la granulosa ya llega a un nivel de producción máxima y empieza a producir junto con el estrógeno la inhibina, y la inhibina, eso sí, va a bajar los niveles de estrógeno, ¿ya? Entonces se produce la inhibina, que aparece acá con esto, como respuesta a estos altos niveles de estrógeno, también por las células de la granulosa, y eso es lo que va a inhibir a nivel de la hipófisis, ¿no es cierto?, la producción de mayores niveles de hormona folículo estimulante. Entonces pasamos a la fase siguiente, que es la fase luteal, ¿ya? Que van a ser las fases 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Al haber inhibina, ¿no es cierto?, al haber inhibina, bueno, ya se produjo la ovulación, y ¿qué quedó aquí? El cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es el que queda secretando estrógeno, progesterona e inhibina, las tres hormonas, ¿ya? Y esa estrógeno, progesterona e inhibina son más bajos los niveles de estrógeno, ¿ya? Entonces son suficientes en este nivel para inhibir a la vía GNRH y FSH y LH, o sea, la vía hipotalámica, hipófisis, que induce la producción de hormona. Entonces, normalmente esta hormona mantiene el cuerpo lúteo se mantiene secretando esto hasta que llegamos a un nivel de producción mínima, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, el cuerpo lúteo empieza a desaparecer, ¿no es cierto? Ahora, si aparece otra hormona, que es la hormona gonadotrofina coriónica, que es la hormona del embarazo, ¿no es cierto?, este cuerpo lúteo se va a mantener por un tiempo más, y eso va a permitir mantener los niveles de estrógeno y progesterona. Pero si no hay embarazo y no hay hormona gonadotrofina coriónica, esto baja, estrógeno baja, progesterona baja e incluso inhibina baja, y eso permite, ¿no es cierto?, que se produzca la menstruación. O sea, todo el tejido que se había preparado para el embarazo, eso se libera, ¿ya? Y junto con eso, la vía, ¿no es cierto?, la baja de estos
tres elementos, induce que la vía sea activada nuevamente, o vuelve a aumentar los niveles de gonadotrofina coriónica, de hormona liberadora de gonadotrofina, y vuelven a aumentar la FSH y la LH. Y eso permite que nuevos folículos empiecen su desarrollo. ¿Ya? Entonces se vuelve a iniciar de esa forma el ciclo. Entonces, si nosotros lo vemos, esta es la liberación hormonal, la FSH y la LH están aquí, ¿no es cierto? Yo tengo un pic de hormona luteinizante, que es la que en el fondo va a producir la ovulación, ya la ruptura del folículo. Tengo aquí la FSH, que también tiene un pic y disminuye, entonces el pic es alrededor del día 14, y eso permite aquí, ustedes pueden ver la liberación del óvulo, no sé si lo ven bien atrás, pero... y finalmente, ¿no es cierto? Nosotros vemos el folículo aquí en las etapas previas a la ovulación, fase preovulatoria, el folículo en desarrollo, ¿no es cierto? El folículo maduro de Graf y la ovulación, y posteriormente, posovulatoria, la aparición del cuerpo lúteo. ¿Ya? ¿Qué pasa con las hormonas ahora? El estrógeno va aumentando, en esta fase aumenta levemente, pero hay una vía, este estrógeno inhibe, ¿no es cierto? Inhibe la vía, entonces se mantiene en bajos niveles hasta que se empieza a producir más estrógeno, y eso, este aumento del estrógeno entonces es lo que activa la vía, y posteriormente, después de la ovulación, el estrógeno decrece, ¿no es cierto? Hay un nuevo pic aquí, este pequeño pic que se observa es el cuerpo lúteo produciendo estrógeno, y junto con eso también el cuerpo lúteo va a producir progesterona, ¿ya? La inhibina es absolutamente inhibida durante la fase preovulatoria y aparece recién en la fase posovulatoria para mantener la inhibición del sistema. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente las 1, 2, 3, 4 fases de la fase preovulatoria, ovulación y posovulatoria, con respecto a las hormonas. Ahora, ¿qué pasa a nivel del tejido? Bueno, no, me adelanto. ¿Esto sigue siendo el ciclo ovulatorio? Tenemos la fase folicular, ¿no es cierto? El incremento del estrógeno aumenta la frecuencia y la amplitud. ¿Ya? Yo les dije que la hormona liberadora de gonadotrofina es una hormona que lo que permite en el fondo es liberar a través de pulsos. ¿Ya? Y esos pulsos se mantienen, aumentan en frecuencia o disminuyen en frecuencia. ¿Ya? Eso es lo que hace la hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Quién le permite la liberación? ¿Qué tipo de neuronas son las que favorecen la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina? Son las neuronas KISS. Y las neuronas KISS pueden ser alteradas por ejemplo, el cortisol, ¿ya? Por ende, fenómenos de estrés mantenidos, sostenidos en el tiempo, afectan la producción de esta hormona y por ende llevan a desregulaciones del ciclo. Hay otros factores también que pueden llevar a la desregulación del ciclo, pero básicamente la mayor parte de ellos están afectando a este tipo de neuronas KISS, que son las que inducen la producción de la hormona liberadora de gonadotrofina. Entonces, básicamente, el aumento de estrógeno produce un aumento inicial en la frecuencia y la amplitud de los pulsos de esta hormona liberadora de gonadotrofina, y eso aumenta la hormona luteinizante, ¿sí? No, es que quería preguntar si era verdad esto de que si el estrés como que hacía que el ciclo ovárico sea como más corto. Normalmente, claro, podía afectarlo, podría alargarlo o disminuirlo, ¿ya? El cortisol tiene diversos efectos a nivel cerebral y entre ellos afecta evidentemente el funcionamiento de las neuronas KISS, ¿ya? Pero nosotros estamos sometidos normalmente a estrés agudo y el cortisol son pic de cortisol que nosotros liberamos en respuesta al estrés. Ahora, el estrés sostenido en el tiempo efectivamente tiene efectos sobre la liberación hormonal. No necesariamente cortarlo, pueden ser como distintos efectos. Claro, puede acortar o alargar el ciclo, pero dependiendo va a depender de otros factores también. Entonces, claro, efectivamente podría afectarlo, aumentarlo o disminuirlo. De hecho, el cortisol es complicado porque tiene efectos como contrapuestos. Por un lado, por ejemplo, se ha visto que el cortisol a nivel sistémico inhibe la inflamación. De hecho, nosotros usamos corticoides para procesos inflamatorios, de alergia, por ejemplo.
pero a nivel cerebral se ve que fomenta la inflamación. Entonces es como el cortisol sostenido aumenta la neuroinflamación. El mecanismo no se conoce bien todavía, ¿ya? Y también se sabe que hay otros factores que seguramente muchos de ellos no los conocen. Pero definitivamente el cortisol tiene efecto sostenido, el cortisol sostenido en el tiempo tiene efectos deleterios. Sí. Bueno, y la ovulación es el aumento de la LH, gatilla la ovulación, ¿no es cierto? Luego de la ovulación las células de la granulosa incrementan la síntesis de progesterona y eso permite, ¿no es cierto?, que se mantenga el endometrio en su lugar. Entonces va a disminuir la frecuencia de los pulsos de hormona liberadora de gonadotropina y eso va a decrecer tanto la hormona luteinizante como la foliculoestimulante. Y en la fase final, que es posovulatoria o fase luteal, aumenta la progesterona en el cuerpo lúteo, eso causa la inhibición de la producción de ambas hormonas y finalmente eso induce la muerte del cuerpo lúteo que disminuye todas las hormonas que producen la menstruación. ¿Ya? Y después de eso se vuelve a secretar la LH y FSH a nivel tónico y eso reanuda la activación del ciclo. Entonces esto es básicamente la coordinación de la fase preovulatoria, de la ovulación y posovulatoria o luteal, finalmente la menstruación. Y si ustedes pueden ver aquí, esto es a nivel hormonal, ¿no es cierto? El hipotálamo y la hipófisis aquí producen sus hormonas que inducen la maduración del folículo y posteriormente la mantención del cuerpo lúteo. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que sucede con el endometrio en esta fase? ¿No es cierto? Inicialmente se produce la menstruación, eso es lo que gatilla, eso es lo que establece el día 1 del ciclo, ¿ya? Y posteriormente, mediante vamos avanzando en la fase preovulatoria hasta la ovulación, se mantiene un aumento en la celularidad y el tamaño de las células del endometrio, ¿ya? Entonces el tejido aumenta en tamaño, ¿ya? El endometrio se engruesa. Y, ¿no es cierto?, esto es la etapa fase proliferativa del endometrio y posteriormente se establece al día 14, esto establece un tamaño, un grosor del endometrio y en esta fase, ¿no es cierto?, justo cuando ocurre la ovulación, esto se mantiene en la fase secretora. Entonces aquí hay secreción de elementos que van a preparar el tejido para una posible, ¿no es cierto?, implantación, que es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, no solamente hay un aumento proliferativo, sino que hay un aumento en la vascularización del tejido. Ya el tejido está preparado absolutamente para que esto, aquí a este nivel, pueda suceder, ¿no es cierto?, la implantación. Y al mantenerse el cuerpo lúteo, este tejido es mantenido, ¿ya? Y cuando este tejido es degradado y posteriormente expulsado, esto sucede con la muerte del cuerpo lúteo y por ende el déficit de estrógeno y progesterona que llevan a que este tejido finalmente se degrade. ¿Ya? Y aquí las fases de la liberación de hormonas, entonces tenemos el folículo estimulante, la folículo estimulante y la luteinizante, ustedes se fijan que tienen un bajo nivel al principio que favorece la producción de estrógeno, pero la vía está inhibida hasta este punto. Cuando los niveles de estrógeno aumentan, ¿ya? Se induce la activación de la liberación de más hormonas, este feedback positivo, y este feedback positivo, cuando el estrógeno llega a un máximo, entonces eso induce la producción de altos niveles de hormona luteinizante. También hay un pic de folículo estimulante, se produce la ovulación, después esto decae, las tres hormonas decaen y el cuerpo lúteo entonces empieza a producir progesterona para mantener, ¿no es cierto?, el endometrio, y también hay un aumento de los niveles de estrógeno que también favorecen ese pic. Entonces, si ustedes analizan esto, son tres ciclos que suceden de manera coordinada: el ciclo ovárico, el ciclo del endometrio y el ciclo hormonal. ¿Ya? Y en cada fase, ¿no es cierto?, tienen sus características específicas que están coordinadas para que esto se prepare para el embarazo. Básicamente, nos preparamos para un embarazo todos los meses. El cuerpo se prepara para el embarazo todos los meses. No quiere decir que la función de la mujer sea embarazarse, no, pero quiere decir que sí, efectivamente,
durante la vida de la mujer, este ciclo hormonal ocurre muy similar. ¿Ya? Estos cambios hormonales, generalmente uno dice, las mujeres son como tienen estos cambios hormonales, por ende tienen cambios de humor, porque las mujeres son hormonales, ¿no es cierto? Es un error, todos somos hormonales, el 100% del tiempo estamos produciendo hormonas que alteran y modifican nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces, generalmente, lo que sucede es que nosotros nos vemos enfrentados a una situación particular, eso va a generar una activación del sistema límbico, el sistema límbico es lo que nos genera una primera reacción a lo que estamos viendo, las hormonas van a determinar un poco nuestra reacción, no sé si ustedes vieron el fight or flight, en respuesta al estrés, no todos los individuos reaccionan de la misma manera, ¿ya? El fight or flight or freeze, como los conejitos. Ya, yo soy como un conejito cuando sucede algo malo, yo me quedo así, no, bloqueo total. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que sucede es que el sistema límbico que está asociado a estas hormonas genera la liberación de hormonas, activa procesos y esos procesos posteriormente son las emociones generales que nos generan el vernos enfrentados a una nueva situación. ¿Ya? En ese sentido, el estrógeno y la progesterona tienen esta función a nivel sistémico que tiene que ver con el ciclo hormonal, pero también ejercen efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Se conocen a nivel del sistema nervioso central como neuroestrógenos, ¿ya? Y los secretan tanto hombres como mujeres, ¿ya? Y tienen efectos sobre el comportamiento. Bueno, eso no quiere decir que nosotros no seamos capaces de lidiar con nuestras emociones, activar, ¿no es cierto?, la corteza prefrontal en respuesta a un evento nuevo. Somos perfectamente capaces de reflexionar acerca de nuestras propias emociones y por ende generar una especie de respuesta, ¿no es cierto?, una respuesta desde el punto de vista ya más elevada éticamente con respecto a un evento particular. ¿Se entiende, no? Sistema límbico, corteza prefrontal, ambos son importantes para la respuesta. Ya, el sistema límbico es más elemental, está presente en todos los animales. La corteza prefrontal es particularmente extensa en el ser humano y por ende nosotros tenemos, se supone, porque a veces uno dice, no hay corteza prefrontal aquí, tenemos una respuesta más reflexiva, ¿ya? Somos capaces de determinar, estoy en una situación de susto, por lo tanto estoy reaccionando a esto, entonces lo concientizo, ¿ya? Eso. Entonces esas son las distintas fases del sistema, ¿ya? Y estos cambios hormonales son los que gatillan las distintas fases del ciclo de la mujer, ¿ya? Ahora, gracias a la farmacología, nosotros podemos inhibir todo este proceso, esta contracepción, ¿no es cierto? Esto es una persona que se toma una pastilla de progesterona o una pastilla de estrógeno todos los días. Ese es como se ve, ¿no es cierto?, la cantidad de hormona que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa a este nivel? Yo mantengo los niveles de estrógeno bajos. ¿Sí? Tengo una duda. Se supone entonces que si se ve así, las pastillas tienen la misma cantidad de estrógeno, progesterona. Bueno, ha ido disminuyendo el tiempo. Inicialmente había, claro, las primeras generaciones de medicamentos de contracepción eran altos niveles de estrógeno. Entonces, eran altos, no suficientes para inducir la liberación de luteinizantes y folículo estimulante. No. En el fondo, lo que se quería era inhibir este pico. Pero cada vez son más pequeñas. Pero todos los días la misma cantidad de estrógeno. Todos los días la misma cantidad de estrógeno se mantiene, es como mantenerlo en el tiempo así. Entonces nos mantenemos en esta fase donde el estrógeno está bajo, en esta fase de acá. Y no hay este pic que lo que induce es la liberación de... En el fondo lo que se inhibe es la ovulación. Está engañando al sistema diciéndole estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. Eso. ¿Sí? ¿Por qué los anticonceptivos hormonales se consideran como agentes cancerígenos? Es que, claro, no se consideran como agentes cancerígenos per se, pero hay tumores que son dependientes de las hormonas, ¿ya?
En el caso de algunos tumores de mama, por ejemplo, pueden ser dependientes de estrógeno y progesterona. Antes esos tipos de tumores eran intratables. Antes, hace 20 años, 30 años acá, yo me acuerdo cuando era chica, la gente se moría de... tenía un cáncer de mama y se moría. Punto. Hoy en día esos tumores son mucho más tratables que los tumores que no tienen, por ejemplo, los tumores de cáncer de mama que no tienen receptor de estrógeno y progesterona, son intratables, ¿ya? Pero los que tienen estrógeno y progesterona todavía se mantienen como diferenciados como células, eso sí responden a terapias, a una variedad de terapias que son hoy en día una amplia gama de terapias para la mayor parte de los tumores. ¿Cuándo empieza a ser complicada la cosa? Cuando el tumor está tan indiferenciado que ya no tiene ningún marcador de ninguna cosa y no podemos tratarlo con nada. ¿Ya? Claro, en ese tiempo sí, y más encima los niveles hormonales que se daban eran altos y por ende eran posiblemente agentes cancerígenos, fomentaban el desarrollo tumoral. Pero hoy en día, como los tumores en general se detectan mucho más temprano, entonces hoy en día, claro, existe la posibilidad, sobre todo los tumores que son dependientes, como te digo, que tienen los receptores, esos son mucho más tratables. Tanto a nivel de ovario, a nivel de útero y a nivel de mama. ¿Ya? ¿Sí? Profe, siempre he escuchado, pero ¿es verdad eso de que la fase follicular es variable y la lútea siempre es fija de 14 días? En general, el ciclo dura 28 días y es como muy fijo, ¿ya? Porque no tengo la menor idea, así ha funcionado, así es como un reloj básicamente biológico. Pero en muchos casos, o sea, no es poco frecuente, yo diría que alrededor de un 30% de los casos esto varía, tiene una variabilidad mayor. Y ahí los factores que generan cambios a nivel de la fase de, como tú dices, luteal, son muchos. Pero yo había escuchado que independientemente de la irregularidad del ciclo, siempre la fase lútea era 14 días fijo, o sea que si es que un ciclo dura más o menos... Claro, si hay ovulación, es que eso es el tiempo que dura el cuerpo lúteo. Eso es lo que dura el cuerpo lúteo mantenido por los niveles hormonales que te permite el cuerpo. ¿Sí? Que si uno después de un ciclo prolongado de tomar pastillas las deja de tomar, ¿podría esperar que el ciclo vuelva a ser normal de nuevo? Sí, siempre vuelve a ser normal. O sea, a veces puede variar en tiempo, pero vuelve a ser normal. ¿Ya? Hay gente que deja de tomar la contracepción, hay gente que deja de tomar 1 o 2 días de contracepción y puede quedar embarazada. Hay gente que se demora 6 meses o 7 meses en volver a retomar su ciclo de manera normal hasta quedar embarazada. Entonces, la variabilidad, o sea, los factores que pueden estar afectando eso son muchos. Y por ende, varían de una persona a otra. Es por eso que el problema de la infertilidad es tan complejo. O sea, nosotros estamos viendo un lado del asunto, pero si ustedes le suman los problemas que tienen los varones, los problemas de infertilidad son muy comunes para las parejas. Son muy comunes. Y el factor estrés ejerce evidentemente un efecto potente, ¿ya?, sobre la fertilidad. Hoy en día existe la fertilización in vitro, ustedes saben. La fertilización in vitro funciona bien, ¿ya? Funciona bien. La particularidad que tiene es que genera un dilema ético. ¿Por qué? Porque la cantidad de embriones que se van a obtener es mayor, ¿no es cierto?, es mayor a los que yo realmente voy a poder implantar. Y eso genera que yo tenga que desechar embriones, por un lado, y elegir los que van a ser implantados o no. ¿Ya? Eso para algunas personas puede generar dilemas éticos y por ende hay varias visiones al respecto. ¿Qué se hace con esos embriones que son grandes? ¿Ya? No, yo les había contado el semestre pasado, si no me equivoco, y yo trabajo en una enfermedad complicada que es el Creutzfeldt-Jakob. El Creutzfeldt-Jakob tiene un componente genético, es monogénica, quiere decir que las mutaciones que están asociadas a la enfermedad se conocen y hay personas que tienen estas mutaciones hoy en día y que su familia se han muerto, tíos, abuelos, primos, hermanos, qué sé yo, de esta enfermedad que en el fondo es sumamente dramática. ¿Y qué es lo que hacen ellos hoy en día? ¿Cuál es la posibilidad que tienen como a futuro? ¿Ya? Si yo sé que tengo el gen, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? ¿Se lo pregunté eso, no? No.
de que cuántos querríamos saber. Exactamente. ¿Cuántos de ustedes, si ustedes tienen una enfermedad hereditaria, o sea, en su familia hay presente una enfermedad hereditaria, ¿cuántos de ustedes harían un test para saber si tienen esa enfermedad? ¿Cuántos se llevarían un test? Hartos, sí. Eso va variando después cuando uno se va envejeciendo, empieza a ser lo contrario. Pero a esta edad, efectivamente, ustedes tienen una gama de posibilidades a futuro de tomar decisiones al respecto. Entonces, si saben, ustedes pueden hacer cosas. Y había un caso de una enfermedad priónica, de estas que estudio yo, que es muy particular, que la mutación garantiza que uno a los 30 o 40 años vaya a desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Y una mujer, su papá había fallecido de esta enfermedad, estaba súper traumado porque había mucha gente de su familia que había tenido esta enfermedad, y a los 20 años hace el test y sale positivo. ¿Ya? Y ella tiene un libro que se llama Mercies in Disguise, no sé cómo sería eso, ya, eso. Y ella publica todo lo que fue su vida, la vida con su papá, que fue muy potente, ¿no es cierto? Cuando el papá falleció y todo el drama que significó. Cuando se hizo el test, ¿ya? Aquí ellos estaban preparados, tenían un nivel de preparación muy alto. Aquí en Chile no estaban preparados para eso todavía. Como estaba ella, cuando le dijeron ya está el resultado del test, ella la llaman para la oficina, ¿no es cierto?, del médico, del psiquiatra, está el neurólogo tratante, está su psicólogo de apoyo, y le dicen, ya, abre el test, y lo abre en compañía de todo eso. Y ahí lo cuentan en el libro. Y el test era positivo. Bueno, ¿ya? Entonces, claro, todo lo que significa, bueno, posteriormente eso, muchas terapias, mucho hablar con el psicólogo que le estaba apoyando, que siguió todo eso. Pero entonces empezar a buscar soluciones o qué decisiones de vida voy a tomar sabiendo que tengo una enfermedad mortal. Ella en ese tiempo estaba casada, más encima quería tener hijos. Y esto cambiaba todo porque tenía un gen que posiblemente lo podía heredar. La enfermedad se iba a seguir manteniendo dentro de la familia. Iba a seguir siendo como el karma familiar de esa enfermedad. Entonces, ¿qué decide ella? Que quería tener hijos. El médico le ofrece hacerse una fertilización in vitro, pero con exclusión de embriones. ¿Ya? La ingeniería genética y la secuenciación ha llegado a un nivel magnífico. Hoy en día puedo tomar una célula y secuenciar una célula, ¿ya? De ese embrión en desarrollo, sin causarle daño al embrión, y yo puedo tomar material genético y ver si ese embrión tiene o no tiene la mutación. Entonces excluyeron los embriones que tenían la mutación. Y ella tiene gemelos porque le trataron dos embriones y se desarrollaron los dos, y los dos están libres de la enfermedad. Entonces ese fue el cambio que ella hizo futuro. Entonces, dentro de todo, habían opciones de vida. Y eso ella lo cuenta en su libro. Ella se va a morir, inevitablemente, esta enfermedad es así de dramática. Pero sus hijos van a estar libres de la enfermedad. ¿Se fijan? Entonces, aquí la variabilidad de opciones y los aspectos éticos y la variabilidad de lo que nosotros podemos tomar como decisión es muy potente. Me fui de la clase. Ya. Y finalmente, entonces, esto es, como dije, la contracepción, inhibe todo el proceso, y aquí, cuando terminamos de tomar las pastillas, en el fondo todo lo que endometrio que se logró proliferar, eso se elimina en esta parte del ciclo, y es cuando tenemos una como pseudo menstruación. ¿Ya? Hoy en día, antes se pensaba que eso era súper necesario, hoy en día se sabe que uno puede tomar pastillas todos los días sin ningún problema. ¿Ya? Y de hecho hay personas que lo hacen, que toman las pastillas todos los días y simplemente mantienen estos niveles de estrógeno o progesterona. ¿Ya? Y finalmente la menopausia es esto, es un desastre. Sí. Es un desastre hormonal. Básicamente las hormonas luteinizantes y folículo estimulante empiezan a aumentar y a mantenerse altas en el tiempo, pero los niveles de estrógeno y progesterona que inducen son bajos. ¿Por qué? Porque el ovario tiene un número determinado, ¿no es cierto?, de folículos que pueden generarse y ya no se están generando células que permitan la secreción de estrógenos y progesterona. ¿Qué haces en ese caso? Por la baja. Yo creo que más que nada el problema es que nosotros
estábamos acostumbrados a ciertos niveles de estrógeno y progesterona cíclicos, pero aquí esto se va a las páginas, entonces empiezan a aumentar, disminuir, aumentar, disminuir, aumentar, disminuir. Eso genera toda una serie de eventos secundarios, ¿no es cierto? Como calores, problemas de diverso tipo, sobre todo problemas de aumento de peso, inevitable, y finalmente esto cae y el estrógeno baja a niveles bajísimos. ¿Ya? Ahí muy bajos. Y eso genera, ¿no es cierto?, que ya eso, el ciclo hormonal ya no se vuelva a repetir nunca más en la vida. Felicidad. El problema aquí, ¿no es cierto?, va a ser el estrógeno. Generalmente la terapia hormonal inicialmente para esto es una pequeña dosis de estrógeno para mantener las funciones que los cambios de humor, los problemas hormonales que suceden a este nivel, que se mantienen con bajo nivel de estrógeno. Una vez que el estrógeno decae ya no es necesario mantenerlo. ¿Ya? Este es el problema. Ese es el grado. Son como 1 a 5 años. Una amiga no se dio cuenta que lo tuvo. Fuimos a hacernos el test los dos para ver cómo estábamos de hormonas y tenía el estrógeno, lo tenía todavía un poco alto, o sea, estaba muy bajo, pero las otras dos hormonas no eran tan claras, la luteinizante y la folículo estimulante. Entonces fue al médico y el médico le dijo, no, esto no es menopausia. Y resulta que ella insistía en que se sentía un poco rara, porque el cambio de humor a veces como ella estaba mucho más agreso, ¿sí? Muy agresiva. Mucho más ella tenía un problema así como ya no soporto nada que la gente se enoje, no soporto esto, no soporto todo, no. Entonces estaba en una etapa de su vida que había un cambio real. Y fue el médico le dijo que no tenía menopausia. Fue a una ginecóloga mujer y la ginecóloga mujer le dijo, ¿qué usas el método anticonceptivo? Parche. Usaba un parche de liberación hormonal. Y efectivamente eso estaba alterando sus exámenes. Por ende le dijo, ella no te puedo dar una respuesta de tus exámenes porque tus exámenes son falsos porque tú tienes un parche y por ende no sé si tú estás menopáusica, posmenopáusica o premenopáusica. Se hizo los exámenes un mes después sin parche y efectivamente estaba súper posmenopáusica. Así fue. Entonces, no se puede hacer, ¿no es cierto?, los exámenes para ver la menopausia cuando uno está tomando contracepción. Y bueno, nos vemos entonces el miércoles aquí en esta sala, ¿no es cierto? ¿Sí? Creo que no.